Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 187. El tema de hoy, ¿cómo lidiar con los desafíos de la vida? Bueno, específicamente para este tema también es importante apartar este tiempo que se llama Luz que ilumina mi camino para poder llenarnos de la presencia del Señor al ejercitarnos en las disciplinas espirituales como son la lectura de la palabra, la oración, la santidad, la adoración, la piedad, el arrepentimiento y todas esas cosas. De esa manera podremos lidiar con los desafíos de la vida de la manera correcta, porque alguien podrá decir, ay, yo estoy lidiando con la vida, con los desafíos que me pone la vida, pero de pronto no está tomando las mejores decisiones. Necesitamos la palabra de Dios para que nos guíe en nuestra toma de decisiones y a lidiar con esos desafíos en la vida. Vamos entonces al tema de hoy, que es cómo lidiar con los desafíos de la vida. Vamos al grano. Vamos a dar una historia del presidente John F. Kennedy. Dijo, hoy encontramos junto a una nueva frontera. Sin embargo, la nueva frontera de la que hablo no es un conjunto de promesas, es un conjunto de desafíos. En ella se resume todo lo que no tengo la intención de ofrecer al pueblo estadounidense, pero sí todo lo que voy a pedirle. La vida es un conjunto de desafíos, problemas y complicaciones. A veces creemos que si podemos lidiar con el desafío inmediato al que nos enfrentamos, el resto de nuestros problemas terminarían. Pero la vida no es así. Si resolvemos un problema, otros acechan a la vuelta de la esquina. La tentación es considerar que estos desafíos nos impiden llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado. En realidad, el ministerio se trata de lidiar con los problemas, como indicó uno de los anteriores obispos de Kensington. Estos no son los problemas asociados con el ministerio, son el ministerio mismo. La Biblia es verdad para la vida. El salmista afrontó el dolor y la angustia. Pablo se enfrentó a imputaciones falsas y a la frustración de permanecer en prisión por acusaciones prefabricadas. Los reyes del Antiguo Testamento afrontaron batallas y el enorme desafío del proyecto de restauración. Al leer los pasajes de hoy, recuerdo que los retos, los problemas y las complicaciones relativamente menores que afronto no son nada comparado con lo que el pueblo de Dios ha enfrentado en el pasado y todavía enfrenta hoy en todo el mundo. Vamos a leer Salmos 81, versículos del 1 al 7. Le estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente NTV. Salmo 81 dice así. Para el director del coro, salmos de Asaf, acompáñense con instrumentos de cuerda. Entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob. Canten, toquen la pandereta, hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar un festival. Pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel. Cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad, oí una voz desconocida que decía, ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meribá. Amén. Vamos a estudiar el primer punto con el título Cuéntale a Dios tus problemas. ¿Estás en un periodo de prueba? Dios a veces nos permite ser probados, así como permitió que su pueblo fuera probado por las aguas de Meribá. Ver también número 20, allí vemos la historia de las aguas de Meribá, para que de pronto tengas un contexto de qué estamos hablando. Pero Él no quiere que te enfrentes solo a las pruebas y los desafíos de la vida, sino que puedas hablar con Él de tus problemas. Dios proclamó, te he quitado la carga de tus hombros, en tu angustia me llamaste y te libré. Ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón. Cualquiera que sea la situación o la dificultad a la que te enfrentes, siempre puedes presentarla a Dios en oración. Dios quitó sus cargas y los rescató en su angustia. Por ello, el salmista comienza con adoración, alegría y celebración, diciendo, canten alegres a Dios, nuestra fortaleza. Vamos a orar de
cántico de gozo y de alegría porque Él nos ha libertado, nos ha ayudado en otras ocasiones y sigue haciéndolo el día de hoy. Señor, quiero darte gracias por ser mi fuerza y mi alegría ante los desafíos y los problemas de la vida. Quiero agradecerte y adorarte y alabarte y cantarte alabanzas porque has sido muy bueno. Hoy te llamo, Señor mío y Dios mío, para que me rescates, para que me libres, Señor, de todo lo que esté sucediendo. Este es el momento de que le pongas en las manos del Señor tu problema en tu hogar, tu situación económica, tu salud, todo lo que estés enfrentando en este momento, ponle delante del Señor. Este es el momento de decirle, Señor, rescátame. Así como rescataste a tu pueblo, te pido que me rescates en el nombre de Jesús. Y confío en ti y te doy gracias desde ya. Alabo tu nombre. Amén. Bueno, ahora vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 25. Vamos a leer del 1 al 22. Hechos 25 dice así: Pablo ante Festo. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan la autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos: no soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuestos a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó: no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien has apelado al César y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dijo Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales, los ancianos, los judíos presentaron cargos en contra de él y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré, convoqué al tribunal al día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo, pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenía algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que de órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a este hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió: mañana lo oirás. Bueno, aquí vemos la historia de Pablo cuando estaba siendo juzgado. Vamos entonces a mirar el punto número 2 para que estudiemos un poquito, saquemos una enseñanza de este texto. Confía en que Dios tiene el control. Tener fe significa confiar en Dios. La fe, como escribió C.S. Lewis, es el arte de permanecer apegado a las cosas que la razón una vez ha aceptado a pesar de los cambiantes estados de ánimo.
Es difícil confiar en Dios cuando todo parece ir mal. Lucas registra el juicio de Pablo de una manera muy objetiva y sin emociones. Aquellos momentos tuvieron que ser extremadamente frustrantes para Pablo. Aquel gran líder de la iglesia, evangelizador y maestro, está encarcelado y es aparentemente incapaz de hacer lo que está llamado a hacer. Está bajo custodia soportando las limitaciones físicas y la incomodidad de la prisión. Se presentan cargos graves contra Pablo, pero él se defiende señalando que no ha hecho nada malo. Sin embargo, Festo estaba más interesado en lo que la gente pensaba que en lo que era correcto. Estaba más preocupado por la popularidad que por la justicia. Por ello, Pablo finalmente apela al emperador. Cuando el rey Agripa llega, Festo discute el caso de Pablo con él. Festo señala, al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. La resurrección de Jesús debe estar siempre en el corazón del mensaje que proclamamos. La única acusación que podían sostener era que Pablo estaba predicando que Jesús estaba vivo. A pesar de ello, tenía otras acusaciones y cargos falsos en su contra. Tuvo que ser muy difícil para Pablo, al estar en medio de todas esas dificultades y frustraciones, ver que bien podría salir de tanta deshonestidad, retrasos y dilataciones en su juicio. Sin embargo, como siempre, Dios estaba trabajando para el bien. Como Pablo mismo escribió, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Eso lo dijo escribiendo la carta para los romanos en el capítulo 8, verso 28. Lo primero a corto plazo fue una oportunidad que Pablo hablara con Agripa. Después de oír de todo acerca de Pablo, Agripa dijo a Festo, a mí también me gustaría oír a ese hombre. En periodos de frustración y complicaciones, nunca se sabe cuándo pueden surgir algunas oportunidades y a veces sucede. Después, a medio plazo, sucedió que Pablo fue enviado a Roma. Pablo había expresado su deseo de ir a Roma a predicar el evangelio. Y el mismo Señor le había hablado diciendo que él testificaría en Roma. Pablo acabó siendo enviado a Roma a causa de lo sucedido en el desarrollo de su propia defensa. Y por último, a lo largo de 2000 años después, un gran número de personas han leído la historia de Pablo y han sido alentados al saber que él también afrontó la detención ilegal, las acusaciones y las críticas. Sospecho un poco que Pablo se habría sorprendido si en medio de todas las dificultades hubiera sabido cuánto bien vendría de ellas. Tal vez nunca sepas en esta vida cómo Dios usa tu fidelidad a la hora de los desafíos. Vamos a orar. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, quiero darte gracias porque estás con nosotros cuando nos enfrentamos a acusaciones y críticas. Gracias porque tu Espíritu Santo, mi amado Consolador, que mora en mí, está para consolarnos, para ayudarnos y fortalecernos. Gracias porque a través de todas estas frustraciones de la vida puedes trabajar para el bien de aquellos que te aman y son llamados de acuerdo con tu propósito. Muchas gracias, Señor, porque todo nos ayuda para bien. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1. Todo el capítulo 12, todo el capítulo 13 y el capítulo 14 del 1 al 22. Segundo de Reyes, capítulo 12. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Joás repara el templo. Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes, recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de la cuota, el de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó, ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades.
De ahora en adelante debe usarse para la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande e hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar, en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en las bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor: los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesarios para reparar el templo del Señor y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se le traía al templo no se usó para hacer copas de plata ni despabiladeras, tazones, trompetas ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a trabajadores quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuenta de este dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor, se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. Fin del reinado de Joás. En estos días el rey Hazael de Aram entró a guerra contra Gad y la tomó. Luego se dirigió a atacar a Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados de Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, que habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Y después le envió todo a Hazael junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Milo rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza: Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Segundo de Reyes, capítulo 13. Joacás gobierna sobre Israel. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás en Judá, y reinó en Samaria 17 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó con los pecados de Jeroboam y que hizo cometer a Israel. Por eso el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael de Aram y su hijo Ben-Hadad los derrotaran en repetidas ocasiones. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor y el Señor oyó su oración, pues veía la cruel opresión que el rey Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió a un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo otra vez como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Acera en Samaria. Finalmente el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carros de guerra, 10 carros de guerra y 10.000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás pisoteándolos como el polvo debajo de sus pies. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás, todo lo que hizo y el alcance de su poder, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás gobierna sobre Israel. Joás, hijo de Joacás, comenzó a gobernar Israel durante el año 37 del reinado de Joás en Judá y reinó en Samaria 16 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer al pueblo de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder y su guerra contra el rey Amasías de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Jeroboam II lo sucedió en el trono. Última profecía de Eliseo.
Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo le dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Y él la abrió y Eliseo le dijo: dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre el Señor, de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces, pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces, así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. El rey Hazael de Aram había oprimido a Israel durante todo el reinado de Joacás, pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el acto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo ni los ha expulsado de su presencia. El rey Hazael de Aram murió y su hijo Ben-Hadad lo sucedió en el trono. Entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que le habían quitado a Joacás su padre. Joás venció a Ben-Hadad en 3 oportunidades y así recuperó las ciudades israelitas. Segundo de Reyes, capítulo 14. Amasías gobierna sobre Judá. Amasías, hijo de Joás, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Joás en Israel. Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no tanto como su antepasado David. Amasías siguió en cambio el ejemplo de su padre Joás. No destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los funcionarios que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos porque obedeció el mandato del Señor que Moisés había escrito en el libro de la ley. Los padres no tienen que morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de sus padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Amasías también mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. Además, conquistó la ciudad de Sela y le cambió el nombre a Jocteel, como se le conoce hasta el día de hoy. Cierto día, Amasías envió mensajeros al rey Joás de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, para transmitirle un desafío: ven y enfréntate conmigo en batalla. Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato: en las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero justo en ese momento, un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Es cierto que has derrotado a Edom y estás orgulloso de eso, pero confórmate con tu victoria y quédate en casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. El ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Después se dirigió a Jerusalén, donde demolió 180 metros de muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo del Señor. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes y luego regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo, incluso su alcance de su poder y su guerra contra Amasías, rey de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió,
Lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel y su hermano Jeroboam II lo sucedió en el trono. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años más después de la muerte del rey Joás de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en Jerusalén contra la vida de Amasías y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y lo mataron allí. Llevaron su cuerpo a Jerusalén sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre después de la muerte de su padre. Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Bueno, hemos terminado este texto que nos corresponde hoy de Segundo de Reyes con este relato. Qué tremendo. Vemos reyes que hacen lo malo, otros que hacen lo bueno, como toda la humanidad, pero la bondad de los reyes no es perfecta, porque el único rey y gobernante perfecto es nuestro Señor Jesús. El tercer punto, aprovecha todas las oportunidades que Dios te da. En medio de esta historia bastante deprimente de los reyes de Israel y de Judá, hay un incidente en la vida de Eliseo que nos anima a aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da y a ser persistentes y no rendirnos nunca. ¿Recuerdan cuando leímos que el rey fue a visitar a Eliseo? Bueno, esta es la historia. Los líderes son una combinación de gente muy dispar. Algunos hicieron lo que ofende al Señor y otros hicieron lo que agrada al Señor. Dios es extremadamente misericordioso y cuando Joacás, quien hizo lo que ofende al Señor, clamó al Señor, Él lo escuchó. Cada vez que buscas el favor del Señor, Él te escucha, aunque hayas hecho lo que lo ofende. Joás fue probablemente el mejor ejemplo en el elenco de líderes de Israel. Hizo lo que agrada al Señor, aunque fuera solo durante su reinado. Joás asumió un proyecto de restauración. Tardó mucho más de lo que esperaba, como suele pasar con muchos proyectos. En el año 23 del reinado de Joás sucedió que, como los sacerdotes no habían hecho reparaciones al templo, el rey llamó a una reunión y preguntó: ¿por qué no han comenzado la restauración del templo? Ellos proceden finalmente con el trabajo. Recogen el dinero que necesitan. Todos actuaron con total honestidad y se pudo avanzar. Por supuesto, el templo de Dios hoy en día no es principalmente un edificio físico, sino el pueblo de Dios. Recordemos que Él vive y que su templo somos nosotros, vive dentro de nosotros. Nuestro dinero y esfuerzo debe ir en la edificación del pueblo de Dios, en número, o sea, el evangelismo, en madurez, o sea, discipulado, en el cuidado de la sociedad, o sea, transformación social. De todas formas, para todo eso a veces necesitamos edificios y no es malo emplear dinero en la infraestructura de la iglesia cuando sea necesario. Además del desafío de la construcción del templo de Dios, afrontó el desafío de las batallas. En particular vemos en este pasaje cómo tenían que enfrentarse a Hazael. Eliseo le dice al rey de Israel: consigue un arco y varias flechas. Toma las flechas, golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Y Eliseo objetó: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora derrotarás solo 3 veces. Recuerdo haber leído este versículo en 1999, después de haber hecho la primera iniciativa, campaña de Alfa, en 1998, invitando a la nación a Alfa para escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús. Estábamos preguntándonos si debíamos lanzar una segunda campaña o esperar más o menos un año. Al leer estos versículos sentí que debíamos seguir golpeando el suelo una y otra vez. Independientemente de los retos que enfrentes hoy, sigue orando, confía. Sigue buscando oportunidades para servir a Dios y nunca, nunca, pero nunca te rindas. Debes seguir golpeando una y otra y otra y otra vez hasta que el Señor te responda y te haga libre. Vamos a orar. Amado Señor, a medida que nos enfrentamos a los retos y venideros, danos la determinación de no rendirnos, sino perseverar hasta el final. Ayúdanos a perseverar en este camino que tú nos has trazado para ir al reino de los cielos. Te pedimos que nos des fortaleza, no permitas que fallemos ni que nos detengamos en nuestro caminar, sino que perseveremos y peleemos la buena batalla de la fe hasta el final. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade un comentario de Segundo de Reyes 12:18. Donde dice que Joás compró al rey de Hazael, quien estaba a punto de atacarlo, al darle todos los tesoros del templo. Y la pastora
comenta que a veces enviar un regalo a alguien que está enojado contigo funciona bastante bien. Bueno, hemos terminado este devocional y agradecemos a Dios por su palabra. Recuerde que aquí aprendimos cómo lidiar con los desafíos de la vida. Primeramente debemos contarle a Dios nuestros problemas, o sea, orar a diario y contarle a Él. Después debemos confiar en que Él tiene el control. No temas, no tengas miedo ni desconfíes de su poder. Y como tercer punto, debemos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos dé. Cuando el Señor nos diga, listo, te voy a bendecir, te voy a liberar, te voy a sanar, aprovecha las oportunidades, glorifica a Dios y no te detengas. Así como el rey lo hizo, golpeó el piso 5 veces, 3 veces, pero el profeta le dijo que si hubiera golpeado 5 o más veces, la victoria habría sido total. Asimismo, tú debes perseverar, no te detengas, no que porque oraste ya una vez o porque hiciste algo que el Señor te mandó 1, 2 o 3 veces ya vas a parar. No, debes seguir y seguir y seguir sin detenerte hasta que el Señor te dé la victoria. Bueno, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.